Buenos días, profesora. Buenos días, profesor. Soy Marcelo Zamora y junto a mis compañeras Grecia, Atenas y Lauren vamos a explicar brevemente los resultados del laboratorio 10 sobre la resistencia del aire mediante un código. ¿Cuál es el objetivo principal? El objetivo principal de este laboratorio es analizar cómo influye la resistencia del aire bajo la gravedad. Para ello, vamos a trabajar con datos reales y realizar simulaciones, comparando los efectos de considerar o no dicha resistencia, tanto en la trayectoria como en la energía. Para empezar, mi nombre es Grecia Cárdenas y yo les voy a explicar lo que es la pregunta número 10, la cual nos dice que de la pregunta número 2, la gráfica de t versus x, si es que esta es una línea recta y que esperaríamos que fuera una. La respuesta es de que no, la gráfica no es una línea recta, aunque la aceleración en el eje x es un movimiento parabólico ideal, o sea, decir que no tiene resistencia del aire es cero. En este caso, pues sí tenemos resistencia del aire y se incluye en el modelo como una fuerza proporcional a la velocidad. Como consecuencia, la velocidad en X no se mantiene constante, sino que disminuye progresivamente. Por eso la trayectoria de X en T no crece linealmente, sino que se curvea cada vez más suavemente. En resumen, en presencia de la resistencia del aire, la gráfica T versus X realmente no es lineal. Y eso es lo que podemos observar correctamente en el gráfico. Mi nombre es Lauren Martínez Cisneros y seguiré con la exposición de las preguntas. En la pregunta 11 dice, durante el movimiento vertical con resistencia del aire, ¿cómo cambia la aceleración del objeto a medida que asciende y desciende? ¿Es constante? Bueno, no. La aceleración es constante durante el movimiento vertical con resistencia del aire. Durante el ascenso, la velocidad vertical de y es positiva. La resistencia del aire actúa en contra del movimiento, es decir, hacia abajo, sumándose el peso. Entonces la aceleración es mayor que g. Y durante el descenso, la velocidad vertical y es negativa, o sea que va hacia abajo. La resistencia del aire sigue en contra del movimiento. Ahora hacia arriba y se resta a la gravedad. Por tanto, la aceleración es menor en magnitud que g. Y concluyendo, la aceleración vertical cambia constantemente y depende del signo y valor de la velocidad. Su comportamiento no es simétrico entre el ascenso y descenso. Para la pregunta 12, dice, de la pregunta 4, ¿qué efecto tiene el coeficiente de arrastre B en la forma de la trayectoria? ¿Qué sucede si se incrementa? Bueno, el coeficiente de arrastre B representa cuánta fuerza de fricción del aire actúa sobre el objeto por unidad de velocidad. Su efecto sobre la trayectoria es a mayor B, mayor es la desaceleración. Por tanto, en X, como en Y, pasa esto. La altura máxima disminuye, el alcance horizontal se acorta y la curva se vuelve menos amplia. Esto se puede ver claramente en la gráfica de comparación. La trayectoria parabólica ideal, que es la naranja, llega más alto y más lejos. Y la trayectoria real, que es la azul, por resistencia del aire, es más baja y más corta. Y si se incrementa B, la trayectoria se hace aún más curva y limitada, y el objeto cae más cerca del horizonte. En la pregunta 13, ambas trayectorias tienen una forma parabólica y muestran un comportamiento ascendente y descendiente, lo que indica que tienen un patrón de movimiento parabólico. Sin embargo, se nota una diferencia clara y es que la trayectoria del dataset tiene menor altura y menor alcance horizontal que la lineal. Esto ocurre porque la resistencia del aire frena el movimiento, reduciendo tanto la velocidad como la energía del cuerpo. El resultado es totalmente esperado y respalda la teoría. Al ignorar la resistencia del aire u otros aspectos, el modelo ideal sobreestima la altura y el alcance, y en el modelo del dataset, la altura resultaría ser menor. Para finalizar con la exposición, en el problema 4, en los ejercicios anteriores, asumimos que la resistencia del aire era proporcional a la velocidad del objeto, lo cual nos llevó a pensar en una ecuación diferencial lineal, que está en la ecuación diferencial lineal que tenemos en el código. Pero sí, en lugar de eso, si la resistencia fuera proporcional al cuadrado de la velocidad, tendríamos que cambiar completamente el modelo. Entonces, la nueva fuerza de fricción sería F es igual a menos A por el modelo de velocidad por velocidad, y eso hace que las ecuaciones diferenciales ya no sean lineales, y las aceleraciones X y Y dependerían del módulo de la velocidad, lo que complica la simulación en ejercicios anteriores. Y además, el coeficiente de arrastre cambiaría, ya que no se usaría el mismo, porque si la resistencia fuera proporcional al cuadrado de la velocidad, ese sería diferente. Como resultado, las dinámicas también cambiarían. La trayectoria alcanzaría menos altura y menos distancia, porque esta resistencia cuadrática frena mucho más el cuerpo, especialmente cuando va rápido. En conclusión, si la resistencia depende del cuadrado de la velocidad, hay que cambiar la ecuación que usamos, ajustar el coeficiente de arrastre y esperar a que el objeto se frene